Introducción. 1. Objeto de la historia de las ideas políticas. 1. El marxismo-leninismo enseña que las ideas existentes en la sociedad son el reflejo de las condiciones de su vida material, el modo de obtener los medios de subsistencia, el modo de producción de los bienes materiales es la fuerza principal que determina la fisonomía de la sociedad, el carácter del régimen social y el paso de la sociedad de un régimen a otro. Según sea el modo de producción, así son las ideas, las teorías, las concepciones e instituciones políticas de la sociedad. El marxismo-leninismo enseña al mismo tiempo que las concepciones políticas, jurídicas, religiosas, estéticas y filosóficas de la sociedad y sus correspondientes instituciones políticas, jurídicas y otras tienen un valor muy importante en la vida de la sociedad. En la historia de la lucha de clases, el papel que ellas desempeñan es diverso. Las viejas concepciones políticas y jurídicas que sirven a los intereses de las fuerzas caducas de la sociedad frenan el desarrollo de ésta, entorpecen el movimiento de avance de la sociedad. Por el contrario, las nuevas concepciones, ideas y teorías políticas y jurídicas que están al servicio de los intereses de las fuerzas avanzadas de la sociedad facilitan la evolución de ésta y su marcha progresista. Especialmente grande es la importancia de las nuevas ideas sociales durante el período en que, en el seno de la vieja sociedad y sobre la base de los cambios y desarrollos de las fuerzas productivas, maduraron las condiciones para la supresión revolucionaria de las viejas relaciones de producción y el afianzamiento de las nuevas. Entonces se despliegan más plenamente las ideas sociales avanzadas, que son la expresión de la necesidad e intereses de las clases portadoras de estas nuevas relaciones de producción. Las ideas políticas de las clases avanzadas que se ponen al frente de la lucha revolucionaria de las masas contra el viejo régimen ayudan a esas clases a organizar y cohesionar a las masas para la lucha contra las fuerzas caducas de la sociedad, a crear los órganos de su poder revolucionario y valerse del poder político conquistado para suprimir las viejas relaciones de producción y afianzar las nuevas. Así sucedió, por ejemplo, en el período de la Revolución burguesa en Francia, a fines del siglo XVIII, en cuyo transcurso tuvieron inmensa importancia las ideas políticas de los enciclopedistas franceses. Así sucedió durante el período de separación y realización de la gran Revolución Socialista de Octubre, cuando la gran fuerza movilizadora, organizadora y transformadora de las avanzadas ideas políticas marxistas-leninistas y, ante todo, la fuerza de la teoría marxista sobre la revolución socialista y la dictadura del proletariado se desarrollaron con toda su potencia. Dos.
Las concepciones políticas, jurídicas, religiosas, estéticas y filosóficas de la sociedad tienen un carácter de clase. Las crea una clase determinada para ponerlas al servicio de sus intereses. Las ideas políticas y jurídicas dominantes en la sociedad son siempre las que sirven a los intereses de su clase gobernante. A ellos se refieren directamente Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, basándose en la síntesis de la experiencia histórica de la sociedad de clases. En una sociedad en que existen explotadores, estas ideas no pueden ni han podido ser la expresión de los intereses de toda la sociedad. Las ideas políticas de la clase dominante, por ser una parte integrante de la superestructura de las relaciones de producción basadas en la propiedad privada, tienen como objetivo justificar la explotación y la opresión de las masas trabajadoras. A estas ideas dominantes de los explotadores correspondieron en la sociedad esclavista y en la sociedad feudal, y corresponden en la sociedad burguesa las instituciones políticas y jurídicas con las cuales se realiza y se realizó antes la opresión de los trabajadores. Sin embargo, también entre las clases oprimidas, en la lucha contra los opresores, se forman las ideas y concepciones que expresan su actitud frente al régimen existente. Aparece la reivindicación del cambio del régimen social y político, se emiten ideas políticas, jurídicas y otras que, claro está, no forman parte de la superestructura creada por la clase dominante. El valor de estas ideas radica en que organizan y movilizan a las masas populares para la lucha revolucionaria por el triunfo del nuevo régimen. Las ideas políticas y jurídicas de la clase obrera, que en el socialismo ejerce el poder estatal de la sociedad, son la expresión de los intereses de todos los trabajadores, de toda la sociedad, cuyo desarrollo se basa en la propiedad social socialista. 3. En el curso de Historia de las Ideas Políticas se analiza el problema del origen y valor, no de todas las ideas sociales, sino, como el mismo título del curso lo indica, de la historia de las ideas y teorías de carácter político. Vladimir Ilich Lenin dijo que la política es la participación en los asuntos del Estado, el gobierno del mismo y la determinación de las formas, objetivos y contenidos de la actividad estatal. En la política, subrayó Vladimir Ilich Lenin, el problema principal es el que se refiere al poder del Estado. El marxismo reconoce la lucha de clases completamente desarrollada en escala nacional general únicamente cuando no solo abarca la política, sino que dentro de ésta toma lo más esencial, la estructura del poder del Estado. Estas indicaciones de Lenin tienen un valor extraordinariamente importante para definir en forma correcta el objeto de la historia de las ideas políticas. La historia de las ideas políticas es la historia del nacimiento y desarrollo de las concepciones, ideas y teorías engendradas por el régimen económico de la sociedad, que expresan la actitud de las clases en lucha frente al régimen social, frente al poder del Estado, su actitud frente a la organización política del Estado, de la sociedad,
frente al sistema de gobierno político que se ha formado dentro de la sociedad en una u otra etapa de su evolución. Las concepciones de las clases en lucha hallan su expresión principalmente en determinadas tendencias del pensamiento político que no pocas veces se forman en el curso de algún movimiento social o tienen su reflejo en los programas de los partidos en lucha. Por eso, el estudio de las diversas tendencias del pensamiento político constituye el objetivo principal del curso de Historia de las Ideas Políticas. Estas, por lo general, no constituyen una creación ideológica individual de una sola personalidad, ni expresan las concepciones personales de un solo pensador, sino que son la expresión de las reivindicaciones e intereses de toda una clase o de una parte de ella, en una etapa determinada de evolución de una u otra formación económica social. Hay que distinguir entre las concepciones políticas y las jurídicas, las cuales, sin embargo, están íntimamente vinculadas con las primeras y a veces son inseparables de ellas. Las concepciones jurídicas se refieren al problema de la consolidación jurídica del dominio económico-político de la clase que sustenta el poder. Se refieren a los modos y formas de organización de las relaciones sociales y del poder político por medio de las normas jurídicas. El derecho es inseparable de la política de la clase dominante. La ley es una medida política, es la política, dijo Vladimir Ilich Lenin. El derecho es una de las formas de la política estatal y tiene siempre un contenido político. La historia de las ideas políticas encara también la historia del nacimiento y desarrollo de las concepciones e ideas jurídicas que expresan la actitud de las clases oprimidas en lucha frente al derecho vigente en tal o cual estado explotador, y que reflejan la lucha de estas clases para utilizar las normas del derecho en favor de la realización de sus intereses de clase, en favor de la creación de nuevas normas de derecho. Cuatro. El curso de Historia de las Ideas Políticas tiene por objeto estudiar el nacimiento y evolución de las concepciones e ideas políticas de las clases en lucha en todas las formaciones económicos sociales. Comprende, por consiguiente, tanto la historia de las ideas políticas surgidas antes de la aparición del marxismo, como también la del desarrollo de las ideas políticas y concepciones jurídicas marxistas-leninistas. En el curso de Historia de las Ideas Políticas se dedica el correspondiente lugar al pensamiento político en Rusia. En los cursos de Historia de las Ideas Políticas anteriores a la Revolución, Historia de la Filosofía del Derecho, como solía denominarse esta asignatura, las secciones referentes a Rusia por lo general faltaban totalmente. En cuanto a los diversos estudios dedicados a la historia de las doctrinas políticas y jurídicas en Rusia, reinaba en ellos la negación anticientífica y cosmopolita del desarrollo ideológico independiente de la sociedad rusa, la tendencia a presentar las teorías políticas de Rusia como producto de una simple imitación de los pensadores de Occidente, cuya superioridad frente a los pensadores rusos era aceptada como una verdad que no necesitaba ser demostrada. Sin embargo,
El pensamiento político ruso se caracteriza por su originalidad y en muchos casos los pensadores rusos superan a los occidentales por la profundidad del análisis de los fenómenos sociales y por el carácter progresista de sus concepciones. Baste con mencionar a pensadores como Radishchev, Pestel, los demócratas revolucionarios rusos, etc. En Rusia se formó y se convirtió en una fuerza invencible el leninismo, la conquista más alta de la cultura rusa y universal. Sería incorrecto, sin embargo, presentar la evolución del pensamiento político en Rusia como algo que se efectúa al margen de la evolución universal y negar el valor que los vínculos ideológicos entre Rusia y el Occidente hayan tenido para el desarrollo del pensamiento político ruso. El pensamiento político social avanzado de Rusia recogió fervorosamente todo lo mejor y lo más progresista que ofrecía el pensamiento político de los demás países y libró una lucha intransigente contra las concepciones e ideas caducas y reaccionarias, no importa el lugar donde éstas hubieran aparecido. Constituye un objetivo importante del curso la exposición de las teorías políticas avanzadas de los pueblos de la Unión Soviética, sobre todo de las ideas democrático-revolucionarias que se desarrollaron bajo el influjo del movimiento revolucionario en Rusia. Las teorías del período anterior a Marx no dieron ideas auténticamente científicas en cuanto al poder político, en cuanto al surgimiento y valor del Estado y el derecho en la vida de la sociedad. Sin embargo, es importante estudiar dichas teorías porque son el reflejo de la acentuada lucha de clases que tuvo lugar en una u otra sociedad. Las concepciones políticas y jurídicas de los demócratas revolucionarios rusos fueron la conquista científica más alta en el desarrollo del pensamiento político y jurídico del período anterior a Marx. Herzen, Bielinski, Chernyshevsky, Dobroliubov y sus partidarios más próximos llegaron a la conclusión del papel decisivo de las masas populares en la historia. Unieron la idea del socialismo con la revolución, ya que consideraban que solamente la victoria de la revolución de las masas populares puede desbrozar el camino hacia el socialismo. Sometieron a una crítica implacable el régimen de la arbitrariedad e iniquidad de los estados feudales absolutistas y pusieron al descubierto el carácter limitado y formal de la democracia burguesa. Pero en virtud del atraso de las relaciones sociales existentes en la Rusia de entonces, los demócratas revolucionarios rusos no supieron superar el concepto idealista de la marcha del proceso histórico, no supieron comprender el papel histórico del proletariado, aun cuando habían llegado muy cerca del materialismo histórico. Una parte importante del curso de Historia de las Ideas Políticas es el estudio de las concepciones políticas y jurídicas de los demócratas revolucionarios en Rusia, como también del pensamiento político-social avanzado en una serie de otros países en los que dichas concepciones se desarrollaron bajo la influencia benéfica de las ideas de los demócratas revolucionarios rusos. 5. El surgimiento del marxismo, condicionado por toda la marcha de la evolución precedente de la sociedad humana, representó un viraje radical, una revolución en la historia del pensamiento político. Esa teoría expresó, por primera vez en la historia de la humanidad, los intereses básicos de las clases oprimidas y, ante todo, los de la fuerza dirigente de las masas trabajadoras, el proletariado.
Marx y Engels demostraron que la conciencia social es el reflejo de la existencia social, que las ideas y teorías políticas están condicionadas, en última instancia, por los procesos que tienen lugar en la economía y constituyen la expresión de las concepciones de las clases que luchan entre sí. Marx y Engels crearon una concepción auténticamente científica del mundo, el materialismo dialéctico, la aplicación de cuyas tesis al estudio de la historia de la sociedad es la condición necesaria para el conocimiento de los fenómenos sociales. El marxismo demostró que el modo de producción de la vida material condiciona los procesos social, político y espiritual de la vida en general, que no es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. Que por consiguiente, la fuente de origen de unas u otras ideas o teorías radica en las condiciones de la vida material de la sociedad. En el curso de Historia de las Ideas Políticas, no se examina la historia del desarrollo del marxismo en su conjunto. La atención fundamental se concentra en el surgimiento y evolución de la teoría de la Revolución Socialista y la dictadura del proletariado, del Estado socialista, como instrumento principal de construcción del socialismo y del comunismo y de defensa de las conquistas sociales de los trabajadores en contra de sus enemigos encubiertos de afuera y de adentro. Al mismo tiempo, se analiza la historia del desarrollo de la teoría marxista-leninista del derecho y, ante todo, del derecho socialista. El estudio del nacimiento y desarrollo de la teoría marxista-leninista constituye una parte importante de la historia de las ideas políticas como ciencia. De todo lo dicho anteriormente se desprende que el objeto de la historia de las ideas políticas es la historia del nacimiento y evolución de las concepciones y teorías de las clases sociales en lucha contra la organización política estatal de la sociedad, la historia de la lucha de las concepciones políticas y jurídicas nuevas, progresistas contra las anticuadas y reaccionarias. La historia del surgimiento y desarrollo de la teoría marxista-leninista, de la revolución socialista y la dictadura del proletariado, del papel creador que el Estado y el derecho socialistas desempeñan en la construcción del socialismo y del comunismo.